Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri 2024ko apirileko ohiko udalbatza honetara, besterik gabe udalbatzari hasiera emango diogu. Arratsaldeon, lehenengo puntua 2024ko apirilaren, ez barkatu gaizki dago, otsailaren 15 eta 2024ko otsailaren 29an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Akten inguruan, baduzu zerbait esateko? Ez? Baduz. Bigarren puntua, 2023ko aurrekontu orokorraren likidazioaren berri ematea. Bueno, 2023ko aurrekontu orokorraren likidazioa karriko dugu dakarku gaur honea, eta saiatuko naiz gerakina edo herritarrek modu errez batean edo ulertzeko moduan adieraztea. Ez da, zenbaki asko dira eta ez da erreza, baina saiatuko naiz herritarrek ulertzeko moduan adieraztea. 2023ko urteko gerakina, brutoan hartu ezkeo, 11.439.687 eurokoa izango ditzateke. Baina, hoiei, kendu behar zaie, 1.666.026 eurokoa dala batetik, dakizuen bezala duela urte batzuk Fini Rubiok erentzi bat utzi zuen, eta erentzi horren dagokion kopurua, eta bestetik egongo dira ditzateke CBIaren alternatiba lantzeko edo jaso genuen diru kopurua. Orduan, 9.533.000 euro geratuko dirake. Baina horri, kendu behar zaizkio, batetik, gero laugarrengo puntuan ikusiko ditugun, eta 2023tik 2024ra pasatzen diren fakturak, hor sartzen da Otitako tunela, Ambrosio Labide, Zerbitzutako pabellidaren proiektua, eta bar. Eta bestetik, hasiko naiz berriz? Ez, jarraituko dut, bai, markatu, Eta bestetik, bosgarrengo puntuan, landuko degun edo, kreditu aldaketa hor sartuko ditzake, batetikan, hemen udalbatza honetan, onartu genuen 0,5ko igoera, gero ziakoren hitzarmena, eta beste hainbat udalbatza honek hartutako erabakiak. Eta orduan, guztira, geldituko ditzaiguken gerakina izango ditzake 6.876.000 eurokoa. Hori da izango genukena erabilgarri, esan dezakegu. Orduan ez dakit honen inguruan norbaitek galderik edo badaukan, zerbait esateko? Vale. Bai. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros no es tanto en cuanto a la liquidación, que en ese sentido el señor Álvarez ya lo acaba de explicar, sino es un poco en cuanto al informe que se ha realizado, que nos ha llamado la atención aquí un punto, al finalizar, en el que dice que durante el ejercicio 2023 se han presentado por algunos grupos o partidos políticos las justificaciones correspondientes. Y a priori, bueno, pues parece que son solamente 2 grupos los que han presentado las cuentas correspondientes. Y creo que, bueno, todos los partidos llevamos ya varios años en el ayuntamiento, conocemos las normas que tenemos que seguir y, bueno, en ese sentido, pues que sí que queríamos citarlo aquí porque, además, si mal no me equivoco, es el Pleno el que tiene que solicitar que todos los grupos políticos presenten las cuentas y entendemos que todos lo deberíamos hacer así, pues efectivamente por transparencia y por dar cuenta de a qué destinamos el dinero público correspondiente. Eskerrik asko. Bai, arrazoi duzu hor alderdiok 3 hilabetez behin aurkeztu berritugu, gure kasuan esan behar daukagu ekainean aurkeztuko ditugula, baina, bueno, eta handik aurrera bai 3 hilabetero saiatuko gara egiten, baina, bueno, ez dugu inongo arazorik eta ogasun batzordean landuko ditugu edo erakutsiko ditugu ekaina hasieran lehenengo 3 hilabete hauetakoak. Ez? Hirugarren puntua, gastuak judizioz kanpo aitortzeko proposamena.
Bai, hirugarrengo puntu hontan onartzen dira judizioz kanpoko aitortzen diren gastuak. Hauek dira iazkoak edo aurten berezitasunen bat izan duten fakturak dira. Guztira hauen kopurua da 15.761,41 eurokoa eta gastu hauek nolabait esan plenoak onartu behar ditu. Ez dakit honen inguruan, badukazuen zalantzarik edo? Bai. Sí, bueno, por nuestra parte, ya lo comentamos también en la Comisión de Hacienda, lógicamente no tenemos ningún inconveniente en las facturas que aparecen aquí, pero sí nos llamó la atención que hay una de ellas, que aquí cita que es para la cena del 8 de marzo, a un proveedor que es una comunidad de bienes, cuando pues ya sabemos desde hace tiempo que el ayuntamiento no puede hacer los contratos a las comunidades de bienes. Es un importe de 3.845,28 euros y sí que pediríamos, pues que eso ya conociéndolo todos y conociéndolo todos los técnicos del ayuntamiento, pues intentemos que se cumpla para evitarnos tener que traer al pleno esas fakturas. Eskerrik asko. Bai, eman da, berdintasun batzordera, eta hitz egin da bai teknikariarekin eta bai administrariarekin, beraz datorrenetarako ez da berriro gertatuko. Bozkatu egin beharko dugu. Aldeko botoak? Aho batez onartzen da. Hurrengo puntua, 2024 bi zenbakiko kreditu aldaketaren berri ematea, kreditu txertaketa. Bai, hor, lehen likidazioa esplikatzekoan azaldu daugarrengo puntu hau, hau dira 2023-tik 2024 pasadiran fakturak. Guztira 2.182.606 euro dira, eta hor, lehen esan den bezala, garrantzitsuenak edo izango dirateke, batetik otitako tunela, 180.000 euro ingurukoa, Ambrosio Davide, 572.000, zerbitzutako pabelloaren proiektua 113.000, eta beste hainbat faktura. Ez dakit hauen inguruan, zerbait badukazuen azaltzeko edo, ez? Bale. Bosgarren puntua, 2024 zenbakiko kreditu aldaketa espedientea onartzeko proposamena. Bai, hori ere likidazioan aipatu dut, baina hemen izango ditzake guztira 984.000 euroko kopuru bat. Hemen dago alde batetik udalbatza honek 2023-ako onartu zuen 0,5ko soldata igoera. Bestetik egongo ditzake ziakoko hitzarmena eta gero udalbatzak hartutako beste hainbat erabaki. Ez dakit hauen inguruan zalantzarik edo badezuen, ez? Gaia bozkatzera jarriko genuke orduan, aldekoak. Aho batez onartzen da. Seigarren puntua, 2024 urterako taxi tarifak onartzeko proposamena. Bai, arratsaldeon, Buruntzaldeko batzarrean urteroko igoera aurkeztu eta onartu zen, zerbitzutako batzordean ere aho batez onartua izan zen, eta gaur honek hartzen dugu bozkatzera. Norbaitek zerbait esateko gai honen inguruan, ez? Aldeko botuak? Aho batez onartzen da. Zortzigarren puntua, 807.2024 zenbakiko alkatetzako ebazpenaren berri ematea, hirigintzako eskumenak. Bai, arratsaldeon, bakarrik aipatzea, aldaketa udala hirigintzako, prozedurak bizkorrago egiteko helburuarekin indako aldaketa bat, eta bertan alde batetik obra lizentziak eta bestetik sailkatutako jardueretako lizentziak, orain arte tokiko gobernuan eskuordetuta zeuden, eta niregan eskuordetu dira, tartean denborarik ez galtzeko eta albezain azkar atera alizateko. Horren inguruan, norbaitek,
Zerbait esan nahi du, ez? Kontrol zatira pasatuko gea, 8. puntua ebazpenen berri ematea, zehazki 504/2024 zenbakidunetik, 884/2024 zenbakidunera, eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 7/2024 aktatik 9/2024 aktara. Hurrengo puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Baitek, ez. Ulertzen dut, estamos en el punto de ruegos y preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí. Vale. Unai, saiozu. Espera un segundo, Bueno, aurreko alditan esan bezala, bilkura hau, ez da entzuten. Bueno, tal y como se han mencionado en otras sesiones, esta sesión está siendo retransmitida en directo por streaming. Por lo tanto, si ustedes no manifiestan lo contrario, se entiende que consienten la grabación y difusión de las imágenes. Pedro, acércate y siéntate ahí, así se ve y se escucha mejor. Buenas tardes para todos. Bueno, vengo para todos, no para nadie. Aquí no vengo a buscar culpa de uno, de otro, nada. Creo que nos estáis tomando el pelo todos con el jubilado. Porque nos estáis tratando, como a mí en mi pueblo, cuando estaba de pastor, que iba por la mañana, soltaba las ovejas, iba por la tarde y las recogía. Y eso es lo que se está pasando aquí. Y todos tenéis culpa. Yo no hemos hecho la culpa, no vengo aquí a discutir con uno, ni con otro, ni con nada. Vengo a decir que eso se tiene que poner ya en marcha, porque es una puta vergüenza, no hay ninguno en Guipúzcoa que esté pasando con el hogar lo que está pasando ahí con el hogar. Que ni se abre cuando quiere, cuando la gana, uno viene a las 4:30, otro viene a eso, y eso no puede ser. Y eso es lo que venimos nosotros a reclamar. No venimos a meternos con nadie ni nada, nada más que a reclamar. Que creo que nosotros pagamos nuestros impuestos y estamos unos 5.000 personas mayores y no tenéis la intención de eso, solucionar el problema. Y el problema lo tenéis que solucionar entre vosotros. Porque todos tenéis parte de culpa, bajo mi opinión. Quiere decir que yo no me vengo a meter ni contigo, ni con este, ni con eso. Vengo a decir que eso se tiene que ya poner en marcha. A eso es lo que venimos. Vale. Y vengo particularmente yo, porque yo estoy trabajando y sí, y yo no tengo por qué estar a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche cerrar. Y estar en el bingo, cantando el bingo, no tengo por qué estar. Porque yo tengo 80 años ya y he trabajado bastante para este pueblo, que tú lo sabes bastante. Pero estamos hablando sobre el local del bar. Eso es, vale. Bueno, yo voy a hablar desde nuestra responsabilidad, porque en los últimos, digamos, 10 meses, la responsabilidad la tenemos nosotros, el equipo de gobierno actual. Entonces, nos hemos reunido que mínimo 2 veces con todos los usuarios. Y ahí se empezó un proceso de licitación, si no me equivoco, en noviembre, para la adjudicación del servicio del bar. Y aunque había una empresa, una persona que tenía interés y estaba dispuesto a coger un poco lo que se fuera las riendas del servicio de ese local del hogar de jubilado, por motivos ajenos al ayuntamiento, quedó desierto. Mientras tanto, como había problemas de convivencia en el local de Berchin, como ayuntamiento decidimos, hicimos varias reuniones, incluso estuvimos hablando, ya sabéis todo esto, pero es para explicar, con el párroco para que os cediese un local que está en el mismo Ambrosio Davide, pero bueno, no se fructificaron, no se llegó a dar, y entonces lo que decidimos fue, además conjuntamente con ustedes, fue abrir el local por las tardes.
de 4 a 8. Dimos un periodo de una semana o 10 días para saber si había algún grupo o alguna persona voluntaria para abrir y cerrar ese local. Pero, como no salió ninguna persona, esa responsabilidad, digamos, la cogió el ayuntamiento. En un principio, la apertura y el cierre del local a las 4 y la apertura y a las 8 el cierre, ese horario se consensuó con vosotras y con vosotros. Se les dijo a los municipales que se tenían que encargar de dar ese servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que los municipales muchas veces están en un accidente, en unas, digamos, en unas causas que tienen bastante trascendencia. Entonces, ante eso, lo que se decidió hace 3 semanas, si no me equivoco, hace 3 semanas, hay una persona del ayuntamiento, el de Bastero, que es el encargado de abrir el local de lunes a viernes a las 4. Y que yo sepa, ese lo abre puntual. Es de las 4... El domingo creo que a las 4:30 no está abierto. Vale, espera un poco. De lunes a viernes está esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos el problema que teníamos antes el sábado y el domingo, que es que los municipales, si están, digamos, en un accidente o en una intervención, pues van a las 4:30 o a las 4:15 o no van puntual. Entonces, estamos trabajando para cómo ya entre semana, de lunes a viernes, ya no hay ningún problema. Ahora tenemos el problema el sábado y el domingo. Que yo sepa, y si me equivoco, te lo digo. Pero si el problema es que se tiene que abrir, se tiene que dar, porque vosotros cuando vais a un bar, os sirven el café, lo bebéis, y nosotros tenemos que beber, tenemos que sacar para mucha gente mayor café, para darle porque ellos no entienden, no ven. Entonces, yo digo, también tenemos derecho nosotros a que nos sirvan en la mesa, nos quiten y nos pongan el café. Bueno. No beber siempre en un vaso de plástico. Que yo ya te digo que no vengo en plan de guerra ni nada. Te voy a decir una cosa. Yo estuve haciendo el chocolate y la cocina no se había tocado para nada. Yo tardé más en fregar la perola del chocolate, las 2 perolas, que hacer los 80 litros de chocolate. Tardé más. Porque el agua no corre en la cocina. Yo el otro día, cuando tuviste reunión, no te quise decir nada, como tú y nadie, no te quiero. No te quise decir que eso no estaba arreglado porque yo había estado hacía poco tiempo haciendo el chocolate. Yo no dije nada ni nada, porque yo lo que no quiero es tener follona. Quiero que se arregle. Eso, quiero que lo antes posible, todo entre vosotros, os pongáis de acuerdo y que se saque todo adelante. No vengo aquí a echar la culpa ni a uno ni a otro, ni quiere que se eche la culpa a nadie. Quiero que se arregle, por la buena. Sí. Y si no es por la buena, pues tendremos que tomar medidas a ver, de otra manera. Ese será el segundo punto, que es, sabemos que la solución a esa problemática existe en que se abra el bar, que una persona o una empresa, o sea, y se hizo una licitación, y ya digo, se presentó una persona. Ya lo sé. Entonces, si no tengo mal entendido, hay 2 interesados que el lunes, ¿no? El lunes tenemos una reunión. A ver, nosotros estamos trabajando, lo que pasa es que nos ha pasado lo mismo en Bastero. O sea, hoy en día adjudicar un bar no es tan fácil. No es tan fácil. Pero que nosotros estamos trabajando en ello y que el lunes, desde Servicios Sociales, porque se han puesto en contacto con Servicios Sociales, tenemos una reunión con 2 personas o con 2 empresas que están interesadas. Que sea. ¿Vale? Entonces, y voy a hablar ya en nombre de todos, o sea, si no se ha licitado, no es porque ningún partido ha puesto impedimentos, todo el mundo quiere que ese bar se abra cuanto antes. Y nosotros tenemos la responsabilidad y nosotros somos los responsables de la situación, pero no hay ningún grupo político que está impidiendo en que se licite o en poner trabas en esto. Digamos que se hizo una licitación, ya sabéis cómo quedó, y se están haciendo diferentes gestiones para que ese bar se abra cuanto antes. Pero, si ya lo sé que no haya ningún grupo, que todos los grupos tenéis parte de que eso no se haya hecho bien. Todos los que estéis sentados ahí, que te quiere decir, no vosotros, otros que estaban antes que vosotros. Te quiere decir que eso ya lo sé yo muy bien.
que no hace falta que lo diga, que eso lo sé yo muy bien, que no está ningún grupo en contra, o no debe estar en contra, porque yo aquí vengo como uno del pueblo de Andoain, no vengo de nada, y estos mis compañeros me han acompañado. ¿Qué te quiere decir? Yo he trabajado un montón y sigo trabajando, y tú lo sabes mejor que nadie, porque hemos trabajado juntos. Entonces lo único que quiero es que eso lo antes posible se abra, porque ahí vamos a tener problemas. Los problemas de algunos de esos que te venían a tocar la puerta, hay problemas también ahora entre ellos. Por eso te quiero decir yo que vamos a arreglarlo antes que llegue ningún problema. Es lo único que te pido. Y nada más. En nombre de todos los jubilados, no en nombre de nadie. Yo solo decir que ya te he dicho que el lunes tenemos Si una está en reunión marcha, y que pues se están acabó. haciendo diferentes gestiones para poner en marcha lo antes posible ese servicio. ¿Vale? Vale, Muchas gracias. Vale. Ahí. Ez dakit besterik. Ez? Amaitutzat emango dugu udalbatza orduan. Gogoratu nahi dugu, datorren astean Andoainen Santa Cruz jaiak ospatuko direla, eta herritarrei ondo pasatzea, eta jaietan parte hartzea gonbidatu nahi dugu, eta ea festak denok ere elkarrekin eta ondo pasatzea ditugun. Ondo pasa.